noches, me da gusto que hayan venido y estén aquí el día de hoy. Antes de hacer una oración, hermano, quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Isaías 51:7. Cuando lo tenga me dice con un amén. Fíjese, hermano, le quería decir que este canto que acabamos de cantar para gloria del Señor es un canto que siempre me llena de gozo porque nosotros supuestamente como protestantes, ¿verdad? Existen 5 solas que son las que el que verdaderamente quiere entender la Escritura tiene que regirse bajo esas 5 solas, ¿verdad? Las 5 solas es sola Escritura, que solamente la Biblia, no nada más fuera de ella. Solo Cristo, solamente Cristo, no nada más fuera de Cristo. Sola fe, solo por fe, no por obras. Las obras son parte del agradecimiento, ¿verdad? Sola gracia. Y la última del canto es sola Dei Gloria, que es solo la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, quien predique, quien enseñe, quien toque un instrumento, no debe de darle un gramo un gramo de gloria a Dios, porque si no, en vano es, ¿verdad? Entonces le pido, hermano, que si algún día se acuerde, no aplauda, nomás diga gloria a Dios, ¿verdad? Aplauda a Dios solamente, pero no aplauda al hombre, ni a sus habilidades, ni a su manera de predicar, ni a su manera de tocar. A Dios dele la gloria, porque Él es el que la merece. Nosotros no merecimos nada, ni la merecemos. Somos salvos y considerados justos por gracia. Padre Santo, te pido, Señor, que en este día, Señor, abra los corazones, Señor, y las mentes de nuestros hermanos del día de hoy. Y, Señor, me ayude, Señor, a poder esgrimir y poder hablar, Señor, no solo de tu palabra, Señor, sino también de un tema que traigo, Padre, para los hermanos, que es muy, muy interesante y muy necesario para que nosotros aprendamos y podamos entender un poquito más de las raíces de quiénes somos y de dónde venimos, ¿verdad? Y la fe y quiénes fueron quienes cimentaron el camino en el que estamos ahorita caminando. Te damos gracias, Señor, honra y gloria a ti, amén y amén. Buenas noches entonces, hermanos. Miren, Isaías 51:7 dice la Escritura: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Dice: no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente. ¿Cómo dice? Perpetuamente, o sea, eternamente. Y mi salvación por los siglos de los siglos. Ahí el Señor está hablando por medio de profecía de parte de Isaías de que su justicia permanecerá y la salvación de una manera eterna a los que creen, ¿verdad? Y habla también de que no temáis afrenta de hombre. Como dijo el hermano al abrir el servicio, que dijo que Getsemaní es prensa de aceite, ¿verdad? Una prensa lo que hace es dar mucha presión para obtener algo, ¿verdad? En ese caso, en los olivos obtienes aceite. En el cristiano se obtiene fe, más fe, ¿verdad? Entonces, cuando hablo acerca de no temer afrenta de hombre, le voy a hablar el día de hoy de una persona que no se rindió hasta el último momento, ¿verdad? A lo mejor se me ha salido a comentar por ahí con el pastor, pero no, nomás le di claves de lo que iba a enseñar, ¿verdad? Y pues este personaje es un nombre muy común en la Biblia, ¿verdad? Y es un personaje que abrió camino para los que nosotros nos dicen protestantes. Pero más bien, cuando a mí dicen tú eres protestante, yo siento como, a veces me da, no pena decirlo, sino porque todos los que andan afuera, apostolobos y todos esos que comercian con la gracia y con todo lo que es de Dios, ellos se hacen llamar protestantes, ¿verdad? Y sobre allí en adelante
yo diría más bien seríamos reformados, cristianos reformados. ¿Por qué? Porque no estamos protestando. ¿De qué protestamos? No tenemos la opresión de la Iglesia Católica. En ese tiempo hubo una protesta de una reforma, hubo una reforma de protesta, porque los que estaban en ese tiempo estaban bajo la Iglesia Católica, que era lo que predominaba. No existía protesta. La Iglesia Católica controlaba y regía con vara de hierro a toda la tierra. Y eso es lo que la gente católica no quiere entender, que tienen un pasado negro, muy negro, al decir, es que nosotros venimos de Pedro. Pero eso también es una mentira, porque la gran mayoría, si cuentan la historia de los obispos, de ahí en adelante ya no hubo apóstoles, hubo obispos, ¿verdad? 22 de ellos fueron martirizados. Después de Constantino fue donde empezó el problema, porque ya no hubo persecución. Y como ya no hubo persecución, estamos como ahorita, que no hay una pureza, está todo contaminado. Cuando había persecución, los que se mantenían firmes eran los verdaderos cristianos, hasta la muerte. Entonces ahí había pureza, y los impuros se iban del lado que les convenía y se quedaban callados. Entonces este personaje del que les voy a hablar, ese no se cayó. El nombre que le digo es un nombre muy común, porque Juan el Bautista fue el que abrió el camino del Señor, y también el discípulo amado era Juan. Entonces estamos hablando que hubo John Wycliffe, fue uno de los primeros, traductor de la Biblia en inglés. El segundo de ellos, Juan Hus, traductor de la Biblia en checoslovaco. Y luego está Juan Calvino. Juan Calvino hizo muchas traducciones, ¿verdad? Pero son Juanes los tres, a eso es a lo que me refiero. Ahora, voy a hablar del personaje que es Juan Hus, que en sí su nombre, su apellido, quiere decir Gus. Y aquí hay dos Gus. Entonces Gus es ganso. En inglés es ganso, y de allí viene la etimología del nombre de Gus. Entonces tenemos Juan y tenemos Gus. Juan, Gus, Juan, mi suegro, y Gus, ¿verdad? Juan Hus. Entonces voy a hablar de Juan Hus, ¿verdad? Juan Hus fue nombrado el padre de la Reforma, porque usualmente sabemos que es Martín Lutero, ¿verdad? Pero todavía hubo hombres detrás de él, hombres que sus escritos dejaron huella en la historia. Y Martín Lutero tuvo la oportunidad de leerlos por gracia del Señor, ¿verdad? Muchos escritos que fueron quemados por la Iglesia Católica, muchos se preservaron y llegaron a manos de Martín Lutero. Y a él se le considera pues el primer precursor, pero el padre en sí es Juan Hus, ¿verdad? Él nació en 1370 en Husenitz, en un reino en Bohemia, en Checoslovaquia. Él era checo, ¿verdad? No, dije checo, no chueco, ¿verdad? Porque los chuecos son los que andan ahorita. Él fue muy pobre, ¿verdad? Sus padres eran campesinos, entonces no tenían mucha educación. Entonces su padre y su madre le enseñaron desde muy niño el temor a Dios, ¿verdad? Le enseñaron a orar, le enseñaron a respetar a Dios. Entonces eso fue algo que se le quedó a él, ¿verdad? Y también sabemos que por predestinación nosotros tenemos eso que ha puesto Dios en cada uno de nosotros, que es el buscar de Dios, porque sabemos que Él algún día Él nos iba a encontrar a nosotros, ¿verdad? Y cuando él era niño murió su padre, su papá de Juan Hus. Y entonces, siendo campesino, su mamá era una mujer muy piadosa y tenía mucho fervor religioso que le enseñó, y ella pues en su pobreza lo mantuvo como pudo, ¿verdad? Y él iba a la iglesia católica y era un monaguillo, ¿verdad? No sé quién de ustedes ha sido monaguillo. Y cantaba en el corito de la iglesia y leía con mucha pasión los libros religiosos que había allí, que circulaban. Y a pesar de su pobreza, él tuvo buena educación, ¿verdad? Su mamá, yo no sé cómo le hizo, ¿verdad? Pero siendo campesina, ella lo llevó a una de las mejores escuelas, y quizás, ¿verdad?, por misericordia y gracia de Dios, él empezó a tener buenos estudios, ¿verdad? Fue maestro de artes en 1396.
y en el 98 tuvo un bachiller de teología y fue nombrado sacerdote en 1400, ¿verdad? Él ya entendía en ese tiempo el latín y leía textos en griego. No mucho, pero él entendía eso por sus estudios, ¿verdad? Y eso fue hace 623 años. Ya tiene mucho, ¿verdad? Él entendía la Vulgata traducida por Jerónimo de Estridón, del griego al latín, o el famoso San Jerónimo, no sé si lo han visto en las cartitas, un viejito que está pegado en una piedra así, en una cueva, ¿verdad? Ese es San Jerónimo. En el 398 él tradujo del griego al latín la Biblia Vulgata, ¿verdad? Es la Biblia que pues sí es verdad, Dámaso le dijo a Jerónimo que la tradujera, pero se le debe más que nada a escritos sinópticos y a escritos antiguos antes que él, ¿verdad? Pero él dedicó muchísimos años de su vida a traducir la Vulgata, ¿verdad? Que es al latín común, ¿verdad? Sobre esa Biblia fue que Juan Hus empezó a traducir al checo, al idioma checo. Y él al estar traduciéndola, él encontraba que había muchas cosas que no concordaban con la vida que vivían los sacerdotes en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, él cuando era pobre, él miraba que la mayoría de padres vivían en riqueza, estaban bien gordos, bien llenos de vida, hasta les colgaba la papada y tenían ropajes, todo el mundo les besaba la mano y les daban muchísimo honor. Y él decía, yo quiero ser como ellos, ¿qué debo hacer para ser como ellos? Bueno, entonces él figuró que tenía que estudiar, tenía que entrar para estudiar y entrar para educarse, ¿verdad? Para ser como ellos y aprender y estar como ellos, y el cual él lo hizo, ¿verdad? Después de tener el bachillerato en teología, fue nombrado sacerdote en 1400, ¿verdad? Y él, como en el Salmo de Asaf, ¿verdad? En el Salmo 73:13, dice el Salmo de Asaf, que por poco caía en sus pies, ¿verdad? No sé si quiere ir al Salmo para que lo lea un poquito. ¿Verdad? Nos vamos a ir al Salmo para que entender un poquito, ¿verdad? Acerca de esto, ¿verdad? Salmo 73:13. Y créame, hermano, que muchos hoy en día lo hacen de esa manera, ¿verdad? Salmo 73, del 1 al 3, ¿verdad? Entonces, leemos la palabra nuevamente, dice, Salmo de Asaf, el destino de los malos. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, y sí lo es. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él miraba que los sacerdotes prosperaban y eran bien impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, estaban llenos de vida, bien alimentaditos, no pasan trabajos como los otros mortales, y eso usted sabe que es verdad, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, ¿verdad? Entonces, esto es muy similar a lo que Asaf miraba, ¿verdad? Él se daba cuenta que los sacerdotes y los papas de ese tiempo vivían todo lo contrario a lo que enseñaban y a lo que predicaban. Y créame que él, al leer las escrituras y estar haciendo la traducción, él se daba cuenta de que pues aquí dice esto, pero ellos hacen esto, y ellos están aquí, y los entendidos están acá. ¿Cómo está eso? Entonces, aquí dice, a él le pasó esto, por poco resbalaron sus pasos, pero gracias a Dios que no resbalaron los pasos de Juan Hus. Él se mantuvo,
¿verdad? Entonces, él los envidiaba, ricos, gordos, bien vestidos, con buena posición, admirados, respetados. Él quiso ser como ellos y llevar puestos altos como ellos, así como lo hacen incluso en estos días. Ustedes saben que muchos, no nomás de la Iglesia Católica, hermanos, estamos hablando ya, si quieren citar nombres, ¿verdad? Guillermo Maldonado y toda esa cadena de apóstoles, ¿verdad? Que hasta conocemos uno localmente, les besan la mano, les bolean los zapatos y ganan mucho dinero sin trabajar, ni siquiera leen la Biblia, hermanos, ni siquiera, solamente leen un pedazo y lo usan a su beneficio, y a la gente que no lee la Biblia la manipulan, la controlan. Juan Hus se puso en contra de ellos, de todo eso, y él no cesó, ¿verdad? Leyendo la Biblia, su pensamiento cambió al descubrir a Dios en las Escrituras. Él encontró al Dios verdadero en las Escrituras. Él nació de nuevo, hermanos, y con mucha pasión se dedicó a estudiar a fondo, siendo ya un gran defensor de la fe, y se apasionó de Jesús. Esa pasión debemos de tenerla nosotros, hermanos. Aquí hay una nota pequeña, ¿verdad? Dijo Juan Hus: si me comparten una doctrina con una base escritural más acertada que la mía, con humildad aceptaré y abandonaré la mía. O sea, él habló humildemente allí, porque a veces le refutaban lo que él decía, pero nunca había alguien que le pudiera decir un camino más correcto que lo que estaba en la Escritura. Y él decía: si alguien tiene una opinión o una base escritural más acertada, yo dejo la mía y sigo esa posición, ¿verdad? Pero no había nadie, porque nadie estudiaba las Escrituras, ¿verdad? Por eso es bueno estudiar la Biblia y tener humildad, no creyendo, hermanos, que lo sabemos todo, entendiendo que somos fallos, que nos podemos equivocar, ¿verdad? E incluso hasta pues, si se diera cuenta, Guillermo Maldonado tiene un doctorado en teología. ¿Usted cree que no se equivoca? Él cree que lo sabe todo, pero ¿sabe por qué? Porque no tiene humildad. Es la carne, es la resistencia a Dios. Se resiste a Dios creyendo, haciéndole creer a la gente que Él está con Dios, pero no lo está, ¿verdad? Si tenemos una postura errada, debemos tener la humildad para entender la postura correcta y cambiar, ¿verdad? No lo sabemos todo. Ser como Apolos. ¿Se acuerda Apolos cuando Priscila y Aquila en Hechos 18, 24 al 28 le explicaron más acertadamente acerca de lo que él estaba disertando? Porque él solamente sabía el bautismo de Juan, pero no entendía a más profundidad la Escritura. Entonces Priscila y Aquila le explicaron a Apolos, y Apolos entendió con humildad, y entendió y empezó a predicar ahora con lo que sabía, ahora con el entendimiento que le dio Priscila y Aquila. Entonces Apolos era un hombre humilde, entendido y sabio en las Escrituras, como dice la palabra, ¿verdad? O los de Berea, que cuestionaban a Pablo. Pablo, ustedes saben que él es quien sentó las bases de la doctrina, pero los bereanos, cuando lo veían predicar, ellos agarraban sus escritos. Y en Hechos 17:10 dice que ellos cotejaban a ver si él decía lo correcto, ¿verdad? Entonces, son las dos cosas que debemos de tener. Si alguien está hablando algo, hay que cotejarlo. Y si es mejor que lo que estamos enseñando, con humildad, hay que entenderlo y tratar de seguir adelante, ¿verdad? Él tenía maestros que tenían escritos de John Wycliffe. John Wycliffe, pues, él no fue mártir como John Hus, ¿verdad? Pero John Wycliffe fue el traductor de la Biblia en inglés, y él en Oxford, él era el rector, era el mayor que estaba allí, pero a él lo sacaron, la Iglesia Católica lo sacó de ahí porque sus escritos apuntaban hacia ellos, ¿verdad? Les apuntaban todos sus errores, y los papas de ese tiempo, bueno, ya no es tanto, pero la gran mayoría es puro manipular, y la gente como no estudia y se basa más bien a que es la fe de mi padre, la fe de mis abuelos, y yo no les voy a fallar a mis abuelos, pero ¿vale más tu padre o tu abuelo que Dios mismo? Definitivamente yo creo que no, ¿verdad? Entonces,
En 1402, él fue nombrado párroco de la capilla de Belén en Praga, en Checoslovaquia. Ya era párroco. Él ya predicaba, ¿verdad? Y en ese tiempo solamente se permitía predicar la Biblia en latín. ¿Por qué será? Porque no querían que la gente entendiera de qué se hablaba la Escritura. Entonces, en español, en México se predicaba en latín, en Checoslovaquia en latín, en Alemania en latín, en Inglaterra en latín. Entonces, hombres que tenían estudios y que tenían valentía en contra de las iglesias, de la Iglesia Católica, ellos tradujeron y predicaban al pueblo en el idioma entendible, y hacían que mucha gente naciera de nuevo debido al mensaje bien predicado, porque esos hombres eran valientes y temerosos de Dios, ¿verdad? Y bien entendidos en las Escrituras. Y ellos caían en una supuesta rebeldía contra la Iglesia Católica, porque no era permitido predicar en otro idioma que no fuera el de la Vulgata, ¿verdad? O sea, en latín. Él se graduó en artes plásticas y sabía pintar, ¿verdad? Entonces él en esa capilla, él hacía dibujos, ¿verdad? Y pintó al Papa Juan XXIII, conocido como un antipapa. Si usted busca en la historia, ese hombre tenía hasta 200 mujeres. Tenía 200 mujeres y todas casadas. Las engañaba, tenía hijos por donde quiera, vendía indulgencias, robaba, mataba, ¿verdad? Todo aquel que se le opusiera lo mandaba a matar. Entonces él lo pintó con una corona de oro y vestiduras lujosas en una pared, y en otra pared al Señor Jesucristo con una corona de espinas y cargando una cruz. Entonces cuando la gente iba a ver la predicación de él miraba y decía, se quedaba con la boca abierta, callado, diciendo, wow, ¿qué es esto? El Papa con corona de oro, diamantes, el báculo, una cruz de oro, y en el otro lado el Hijo de Dios que dio la vida por nosotros, en una corona de espinas, cargando una cruz. Entonces la gente que entraba miraba la gran diferencia y se asustaba, decía, ¿cómo? Entonces ellos ya entendían el mensaje, solamente con las pinturas. Y de vez en cuando él cambiaba las pinturas en donde estaba el Papa en turno, porque cambiaban de papas, no creo que era el mismo. ¿Por qué? Porque se envenenaban entre ellos, no sé si sabía usted eso. Ponía al Papa en turno y la gente hincada, besándole las manos y los pies, y en la otra el Señor Jesucristo lavándoles los pies a sus discípulos. ¿Sí ven la gran diferencia? El otro pedía, uno pedía y el otro daba. El Señor Jesús se dio hasta lo sumo, dio su vida, lo dio todo para que nosotros tuviéramos esa salvación, ¿verdad? El otro no le importaba más que la riqueza. Entonces, él les predicaba la verdad y denunciaba los robos, lo inmoral de lo que era el clero. Él se enfrentaba valientemente a ellos y no le importaba. Él decía que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y que Cristo era la cabeza de la iglesia, que no era el Papa, y que la salvación era por fe en Jesucristo y no a las indulgencias. ¿Se acuerda de las 5 solas? Fe, solamente por fe, por gracia, por Jesucristo, ¿verdad? Sola Escritura. Él tenía un celo verdadero y genuino. Él no aceptaba aplausos. Él callaba a la gente cuando le aplaudía, porque él decía, no me aplaudan, yo no quiero el aplauso de nadie, porque eso nos hace orgullosos. La gente se admiraba de las cruces de oro, de los ropajes, los cálices, los gorros, los adornos. Hablaban de todo eso cuando miraban a los párrocos, ¿verdad? Pero no hablaba a la gente de Dios, porque les importaba más lo que miraban que lo que deberían de saber, que es la Escritura, ¿verdad? Ellos hacían ídolos de ellos. ¿Se acuerdan del Salmo 115:1, hermano? Si quieren nos vamos de una carrerita, porque quiero que no sea nada más una narrativa, sino que tengamos un poquito de escritura en esto, porque de eso se trata, ¿verdad?
115:1. Qué bueno, ¿alguien más dijo amén? Dice la Escritura: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no ven. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aquí, en pocas palabras, este salmo, hermano, es como un tipo de profecía de lo que ya estaba sucediendo en ese año de 1400, ¿verdad? Porque esto fue escrito por David muchísimos, creo que 700 años antes de Cristo. Imagínense, hermano, todo viene concordando exactamente, ¿verdad? Que la gloria es solamente para Dios, y ellos tienen sus ídolos de oro, de plata, de cualquier material, que no huelen, no oyen, no hablan, no entienden, pero aún así se postran ante ellos, y lo hacen así hasta el día de hoy. Hermanos, yo tengo una prima que, pues, a lo mejor Araceli no me desmiente, pero yo a veces le doy duro Biblia y le explico todo lo que es de salvación, y ¿sabe qué, hermano? No entiende, y le digo de la manera más que trato de que ella entienda, pero le hablo con la pura Biblia, no hablo con mi palabra, y no entiende. Tienen cauterizado su mente, piensan que las tradiciones y las buenas obras los van a salvar, y el estar en la iglesia correcta. Y le he dicho miles de veces, la iglesia, la religión no salvan, solo Jesucristo salva, pero no entiende. Y le digo por medio de la Escritura, y ni aún así, ¿verdad? Entonces, Él le daba honor y le daba gloria que se le debe de dar al Señor por su amor y su lealtad. El ser humano, en realidad, hermano, porque tenemos naturaleza caída, no merecemos nada. Sin Cristo, ¿qué somos? Nada. Ni merecemos reverencia, no merecemos premios, no merecemos reconocimientos ni títulos, no merecemos nada. ¿Qué no es suficiente la salvación? ¿Qué no es suficiente la vida eterna, hermanos? Entonces, cuando les dije de las 5 solas, hermano, eso fue la construcción base, y lo es para nosotros, los que somos los cristianos. Ya no somos los protestantes, ¿verdad? Sino somos reformados, porque nos reformamos bajo esas bases, y las bases bíblicas principalmente, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo había 2 papas. Estaba Gregorio XII de Roma y Benedicto XIII de Aviñón de Francia, y se peleaban entre ellos por el puesto, porque había muchas riquezas, hermano. Entonces uno se excomulgaba al otro: no, pues que tú ya no eres papa, y el otro: no, pues que tú eres papa, y se hacían guerras y había mucha muerte. Entonces a eso se hizo un concilio, ¿verdad? En Italia se hizo un concilio en 1409 para quitarlos a ellos y poner otro papa. En el concilio de Pisa se llama. Fue donde los quitaron y nombraron a Alejandro V de Pisa. ¿Y qué cree que pasó al final? Ya no era un papa, eran 3, porque esos 2 no querían soltar el hueso. Entonces ya no se peleaban entre uno y otro, ahora eran 3 papas. Entonces al final nadie quería soltar y quedaron 3. Entonces el rey Wenceslao, que era el rey de Checoslovaquia, ¿verdad? Ese rindió obediencia al antipapa Alejandro V, y ese murió de una manera misteriosa, y de repente surgió uno de los peores antipapas, que es Juan 23. Pero en la historia hay 2 Juanes 23, exactamente 2 Juanes 23. Uno en 1950 y tantos más, se hizo papa y se puso el nombre de Juan 23 para borrar el pasado negro del otro Juan 23, que era de los peorcitos. Entonces se mataban, se envenenaban,
algo difícil de entender hoy en día. Entonces, ese es el que les digo que tenía 200 amantes. Él promovía la corrupción, vendía indulgencias. Incluso él traía prostitutas para que ellas trabajaran y los clérigos se acostaran con ellas y ellas le dieran todavía un porcentaje de lo que ganaban. Fíjese, no era un padre, era un padrote, ¿verdad? Entonces él promovía la prostitución y las herejías que siguen hasta el día de hoy, muchísimas herejías, ¿verdad? Eso de los santos, de los ídolos, él los promovió más que todos, ¿verdad? John Hus dijo esta verdad, que la iglesia era invisible y que todos los que pertenecen a la iglesia son sus miembros, ¿sí o no? ¿Es un edificio? No. Entonces, lo expone Pablo en las Escrituras en Colosenses, primera de Colosenses 1:24. Entonces, si quiere, no lo vamos a leer porque ya sabemos el escrito, ¿verdad? También del Papa dijo: mataron a Cristo porque amó al mundo y amó a los hombres. Mas los papas matan a los hombres por amor a la basura del mundo. Las riquezas es la basura del mundo, hermano. La fama y la fortuna. Allí sí, hermano, váyase a 1 Timoteo 6:9 al 11. Nos vamos a ir rapidito. Me dice cuando lo encuentren, amén. Dice la Escritura, vamos a ir al 8. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso sucede hasta el día de hoy, hermano, que muchos con poquito que entienden la Escritura y tienen un don. Así, hay muchos que tienen mucha labia, mucha palabra, otros que son buenos músicos porque saben cantar y tienen bonita voz, después se hacen pastores, pero no tienen doctrina, no saben de lo que están hablando. Entonces la gente se va por sus dones, se van porque los quieren ver cantar, porque quieren ver el poder de la predicación que tienen, pero no tiene bases bíblicas. Se van al texto, pero se pierden allí, no se van al contexto, no dan a entender lo que el Señor quiere decir en las partes de la Escritura que enseñan. Y todo lo que enseñan es a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, también había un dicho, hermano, hay un dicho muy famoso, ¿verdad? De un señor, no sé si ustedes conocen a Frank Suárez, el de Metabolismo TV. ¿Sí han oído hablar de ese hombre? Él tiene una frase, y a lo mejor la sacó de Juan Hus, ¿verdad? Dijo: la verdad siempre triunfa, siempre que termina lo que enseña. La verdad, sí, porque la verdad siempre triunfa. ¿Sí lo ha escuchado? Bueno, Juan Hus, cuando predicaba, él siempre decía, la verdad vence todo. Siempre. Él predicaba aproximadamente 250 sermones al año. Ahí imagínense si no predicaba. Y siempre decía: porque la verdad vence todo. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad y su palabra. Por estas afirmaciones y muchas lo excomulgaron, hermano, y le prohibieron predicar. No solo porque predicaba en el idioma que no era latín, sino que porque él les predicaba la verdad. La gente nacía de nuevo, la gente se arrepentía, ¿verdad? Pero él no hizo caso. Él decía: si yo no hablo la verdad, traiciono a Dios. Y si nos callamos y no decimos la verdad, traicionamos a Dios. Entonces, hermano, no callemos, y si le caemos mal a la gente, pues más vale quedar bien con Dios que con la gente, por decir la verdad, por advertirles que hay un infierno, que hay un fuego eterno, pero que también hay un Salvador, y es Jesucristo. No nos salvan los ídolos, los 5,000 santos,
Ni el Blue Demon, ni el Mil Máscaras, ni la Virgen María, ni nadie, hermanos. Solo Jesús, ¿verdad? Y si no lo hacemos así, traicionamos al quedarnos callados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Si yo digo algo o alguien dice algo que no está en la Escritura, no le obedezcan. Él decía eso, no obedezcan si dicen algo que está fuera de la Escritura. No le obedezcan. Nosotros por ignorancia hemos hecho cosas, pero ahora que hemos aprendido más la Escritura y entendemos un poquito más la base escritural, sabemos que no debemos obedecer si alguien dice algo incorrecto, ¿verdad? Él estuvo encarcelado 4 años y vivió miseria y hambre después de que lo excomulgaron, ¿verdad? Le pedían que se retractara en los interrogatorios, le decían: niega todo lo que has dicho, niega los escritos, niega a John Wycliffe, niega a Jesús, niega todo, porque es todo esto. Ellos no querían que se les cayera el teatro, el negocio tan grande que tenían, ¿verdad? Y le decían que si se negaba, lo iban a perdonar. Pero él fue firme, hermanos. Él tuvo presión de verdad de la iglesia, ¿verdad? Él no se ponía: ay, pues es que la iglesia no me apoya, me siento solo. Hermanos, aunque la iglesia no nos apoye, aunque nos sintamos solos, hay que hacer las cosas como dice la Escritura, ser valientes, ser firmes, ¿verdad? Donde quiera que estemos, hermanos, ¿verdad? Las doctrinas de John Wycliffe quería que las negara y él no las negó. Él fue firme hasta la muerte, se mantuvo fiel. Él fue sentenciado a la muerte en el concilio de Constanza y fue sentenciado en la hoguera el 6 de julio de 1415. En la hoguera, hermano, él fue quemado vivo, pero a él no le importó. Fue por herejía y traición, siendo que los traicioneros y los herejes eran la iglesia en turno, por no decir católica, ¿verdad? Pero ya lo dije. Efectuándose el mismo día, el conde Luis Palatino dio la orden en el nombre del emperador. Antes de ser quemado, él dijo: con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y que he predicado. Con su sangre dijo que la iba a confirmar. Y dijo también: vas a asar un ganso, Gus, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar ni lo podrás hervir. Eso dijo él. ¿Y saben qué, hermanos? Era una profecía. Se hizo profecía. Le voy a decir por qué. Porque exactamente a los 102 años, ¿verdad? Después Martín Lutero clavó sus 95 tesis. A los 102 años. No se fue muy lejos, dando paso a la gran reforma protestante de la cual participamos nosotros el día de hoy. En el escudo de armas de Martín Lutero, ¿qué cree que estaba dibujado ahí? Era un cisne. Entonces, una profecía. Él no sabía, él nunca dijo: yo soy profeta, pero él profetizó antes de morir. También él dijo esto: había una viejecita, hermanos, que cargaba leños en su celo, como era católica, y llevaba los leños, se enojaba y le echaba para que lo quemaran bien quemadito, ¿verdad? ¿Y qué cree que dijo John Hus cuando la miraba? Decía él: bendita ignorancia. ¿Y sabe qué quiere decir eso, hermano? Que mucha gente ignorantemente cree que lo hace por Dios, pero es capaz de golpear, de matar, creyendo que lo hacen por Dios, como lo hizo Saulo, ¿verdad? Saulo de Pablo tenía un celo religioso, que él hacía que persiguiera a los antiguos cristianos y los matara, los asesinara. Y esa viejita, por su ignorancia, llevaba los leños para que se quemara bien quemado John Hus. Y él decía: santísima, santa ignorancia, decía, ¿verdad? Y eso, pues, lo mismo pasa, yo creo que con mis primos, mis parientes, ¿verdad? En su santa ignorancia y su celo religioso, ellos creen que están en la verdad, pero no saben que están en la mentira, y es una mentira que lleva milenios y sigue y seguirá, ¿verdad? John Hus escribió una carta póstuma a sus amigos. Antes de morir, él escribió una carta, ¿verdad? Y dijo: esto me llena de placer. O sea, le daba gozo él.
Él decía que hayan tenido que leer mis libros, donde se manifiesta su maldad. También sé que han leído mis libros con más interés que las Sagradas Escrituras, porque querían encontrar en ellos sus falsas doctrinas. Ellos no sabían que decían falsas doctrinas, porque ni la Biblia leían, hermanos, ni la Vulgata. Era muy carísimo de producir, porque en ese tiempo no estaba la imprenta, de que hizo Juan Gutenberg, otro Juan, ¿verdad? No había imprenta, entonces se hacían a mano, se copiaba, y era muy carísimo porque duraban años en copiar una Biblia, ¿verdad? Palabra por palabra, dibujo, texto por texto, todo eso, ¿verdad? Entonces no lo hacían porque no les importaba, vivían a gusto, ¿verdad? Los de clero, ¿verdad? A él le hicieron burla cuando lo llevaron a quemar, ¿verdad? Se burlaron tan feo de él, aparte de que lo vituperaban y le gritaban, le cortaron el pelo, lo trasquilaron en 4 partes, hermanos, para dejarlo así mal, que se mirara feo, y le pusieron una corona de papel. Entonces, en esa corona de papel dibujaron 3 demonios que decía: he aquí un hereje, y apuntaban a su cabeza, ¿verdad? Le amarraron los brazos y le pusieron los brazos con sogas, y en el cuello le pusieron cadenas. En sus piernas también le pusieron eso, ¿verdad? Le prendieron fuego y él murió cantando. Él murió feliz, hermano, porque él sabía para dónde iba. Él cantaba: Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Lo dijo, alcanzó a decirlo solamente 3 veces, porque era tanto los leños que había puesto la viejita, que se quemó pronto, se quemó rápido, ¿verdad? Tertuliano, en uno de sus escritos, dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entonces, cuando a John Hus le pusieron el gorro, fíjese, todavía antes de morir, y cuando le pusieron el gorro, dijo: mi Señor Jesucristo, te pusieron una cruz de espinas, Señor, por mí. ¿Por qué yo no he de ponerme esta ligera corona por ti? Así sea en verdad, y lo haré voluntariamente. ¿Se entiende? El Señor Jesús dijo, cuando Él dijo: tú por mí te pusiste una corona de espinas, y yo por ti me pondré este ligero gorro, ¿verdad? Esta ligera corona, lo haré voluntariamente. Y en la verdad del Evangelio que prediqué, moriré voluntariamente y con gozo el día de hoy. Y Él decía también: ¿por qué callar? ¿Por qué sentir que nadie nos apoya? Él nunca dejó su fe en Jesucristo, hermanos. Entonces, igual, hermanos, yo les digo, hermanos, que nosotros, aunque no sintamos el apoyo de nadie, aunque estemos solos, porque vamos a llegar a la vejez, vamos a llegar algún día a una soledad en que nadie nos apoye, en que todos estén en contra de nosotros, hermanos. Vamos a morir viejos, vamos a morir solos, pero con Cristo, ¿verdad? No lo neguemos nunca, seamos valientes, ¿verdad? Porque ser agredidos, ser golpeados, ser vituperados, decapitados, que no nos importa, hermanos, porque la vida eterna nos espera, hermanos. No tengamos temor de lo que el hombre hace, ¿verdad? Y para terminar, hermano, nos vamos a Mateo 10:28, por favor. No me quiero ir tan lejos porque pues a lo mejor ya le dio hambre. Entonces, cuando lo encuentre me dice la Escritura arriba: ¿a quién se le debe temer? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Si alguien lee la palabra, si alguien lee la Escritura, no le temáis al que tiene el poder, porque tú vas a descubrir lo manifestado, lo oculto,
todo lo que no se sabe, lo vas a encontrar en las Escrituras. Y dice, en el 27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces no debemos de temer al hombre. Quizás John Hus leyó esta escritura, yo la verdad no sé si leyó él esta escritura, pero quizás él la leyó esta escritura bien seguro, porque entiendo que quizás él la puso en su corazón y supo que no hay que temerle al hombre, sino que hay que confiar en Dios, ¿verdad? Nuevamente, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y después dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Entonces, hermanos, le insto, hermanos, a que no tenga temor ni tenga miedo, ¿verdad? A veces tenemos temor de lo que diga mi papá, de lo que diga mi mamá, de lo que diga mi hermano, mi hermana, mi primo o el vecino, ¿verdad? O alguien. Si alguien te pregunta algo de la Escritura, hay que decirles. Y si tú ves algún interés en esa persona, háblale de la Escritura, háblale de la gracia, háblale de la fe, háblale de todo lo que le pueda ayudar a entender lo que es la salvación, lo que es la gracia del Señor Jesús y lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, échele ganas, siga adelante, tenga valentía, y este es el mensaje de hoy, hermanos. Gracias, Dios les bendiga.